Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, martes 16 de abril del año 2019, siempre a disposición de ofrecerle a usted los diferentes temas de la realidad de nuestro país y análisis sobre ellos. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la nueva ley de migración y extranjería que se aprobó en recientes días en la Asamblea Legislativa. También vamos a hablar un poco del trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería, su plan para esta Semana Santa y otras actividades concernientes a los flujos migratorios en nuestro país. Y es un gusto para mí recibir a Evelyn Marroquín, directora de Migración. Buenos días, directora, qué gusto que nos acompañe. Es un placer estar con usted, Carlos, nuevamente, y para informar a la ciudadanía sobre los temas a los que usted ha hecho referencia. Gracias por tomar la invitación, directora, y estar con nosotros para hablar un poco del trabajo de esta institución. Recuerdo que la última ocasión que nos encontramos acá, ya hace algunos meses atrás, estaba todavía el proyecto de ley a disposición de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley de migración y extranjería. Empecemos un poco con eso, más adelante vamos a hablar un poco de la estimación que se tiene del plan en fronteras en Semana Santa y otras actividades concernientes a la migración. Pero hablemos un poco de la nueva ley de migración y extranjería. En términos generales, directora, ¿qué diferencia el proyecto aprobado por los diputados y diputadas hace algunos días respecto al marco que se tenía de migración? Estamos hablando de una ley de la década de los 60 aproximadamente. Entonces, ¿qué asuntos se actualizaron en esta nueva ley? Bueno, como usted hace referencia, se logró la aprobación de la ley por unanimidad. Esto es un dato muy importante porque veníamos con el proyecto, con dictamen, como le compartimos a ustedes del año pasado. Sí. Realmente era muy importante para el país y para la gobernanza migratoria contar con esta nueva legislación porque así la ley retoma todo el tema de derechos humanos vinculados a los migrantes, que en la ley de 1958, por el mismo enfoque de ese periodo, que era un enfoque vinculado más a la seguridad, no estaba reflejado ni estaba normado el tema de cómo atender a los migrantes con este nuevo enfoque del que se habla hoy, de una migración como positiva, como los migrantes aportan al desarrollo de los países con derechos, ¿verdad? Sobre todo los más vulnerables que van en tránsito y en destino a los países, a los diferentes países, y en el caso nuestro obviamente también no teníamos toda esta regulación. También por otro lado se reguló todo lo concerniente a la modernización de los servicios, buscando vincular un tema de derechos humanos, pero también el tema de seguridad, no solamente para los que viajan, sino también para los que ingresan, transitan, deciden El Salvador como punto de destino y también retornan. Toda esta parte está regulada. Y por último, el tema de seguridad específicamente, que está vinculado a coadyuvar con las instituciones que atienden el tema del tráfico y de la trata de personas. Y también nos hace todo un apartado que está vinculado con mejorar el servicio en el entendido que debemos coordinar con las instituciones que trabajan en temas como el tema de la identidad, el RNPN, en la emisión de documentos, que sirven para los trámites fundamentalmente de los extranjeros, en el caso, por ejemplo, del CNR, del Ministerio de Trabajo. Entonces, la ley nos manda a hacer un trabajo de articulación y coordinación en función de los usuarios e usuarios que tenemos como migración, que en este caso son los nacionales y los extranjeros que vienen al país. Hay un tema importante en la ley, que es el tema de la carrera migratoria, que también está regulada, y hay una serie de procedimientos que no estaban establecidos, que son para el tema de las naturalizaciones, para las nacionalizaciones, para la gente que está requiriendo solicitar refugio, a las personas que son apátridas, que llegan al país. Entonces, realmente recoge no solamente todo lo relevante de los 4 cuerpos normativos que teníamos antes, que era la ley de migración, la ley de emisión de pasaportes, la ley de extranjería y la ley de residentes rentistas, sino también incorpora aspectos que ya el Estado salvadoreño ha ratificado en convenios internacionales y que los viabiliza en esta ley. Ahora, hay un asunto ya con estos elementos que usted nos describe respecto a esta nueva ley de migración y extranjería. Uno de los asuntos es: El Salvador es un país de flujos migratorios continuos, un reflejo de personas que llegan a este país, pero su salida es muy continua, de salvadoreños y salvadoreñas
cómo se ve en esta nueva ley esta realidad en concreto. No solo la expresión que tenemos cotidiana o que se han visto en los últimos días son las caravanas, pero más que eso, director, es entender que El Salvador es un país de constantes flujos migratorios. ¿Cómo un marco legal adapta esta realidad y lo considera para proteger los derechos de las personas, pero también reconociendo que migrar es un derecho que pueden tener distintas personas en este país? Justamente yo le voy a hacer referencia a algunos aspectos que creo que ilustran de mejor manera. En la frontera de Honduras y El Salvador tenemos los trabajadores de temporada. Vienen muchos compatriotas hondureños y nicaragüenses a trabajar en el tema de la zafra, y teníamos en la legislación, bueno, en la legislación actual, porque todavía nos hace falta que el presidente la sancione, pero en la ley actual, ¿qué es lo que ocurre? Viene un trabajador de temporada, viene con calidad de turista, 90 días, tiene 90 días para estar en el país y decide trabajar. Sabemos que viene como trabajador de temporada, pero ahí solo le estábamos dando dos alternativas para poder estar en el país: o la calidad de residente temporal o de residente definitivo, pero eso es un trámite para una situación migratoria distinta a la que ellos vienen. Entonces, ¿qué ocurría con ellos? Vienen, trabajan, usted sabe que la gente que viene a trabajar gana muy poco, las multas eran altas, entonces alguien por quedarse de forma irregular, a la salida se le aplica una multa, que es alta, más de $50. Entonces, una gente que gana poco y luego tiene que pagar la multa no hace sentido. Entonces, no estamos protegiendo porque esta gente viene a trabajar, viene a hacer un trabajo, el país lo necesita, hay la oportunidad de que la gente venga, realmente se les dé el trabajo, pero además de esto, de que les podíamos cobrar una multa, porque así dice la ley, ¿verdad? Así estaba regulado, también ocurría que estas personas en su situación irregular se veían desprotegidas y vulnerables para pedir un reclamo por alguna violación de los derechos laborales que le generara el empleador. Es decir, si alguien recibía un maltrato, si alguien no tenía la paga, la gente, como se encuentra en situación irregular o se encontraba en situación irregular, no recurría a las autoridades. Pero cosas más graves como estas, la gente que viene a trabajar de temporada generalmente viene con la esposa, con los hijos y las hijas a hacer este trabajo. Y si un niño o una niña se enferma, ellos, en el imaginario de estas personas, era no recurrir a pasar consulta a una unidad de salud porque se encuentra en una situación irregular. Esto que estoy narrando es lo que viven nuestros compatriotas en otros países. Sí. Entonces, el Estado salvadoreño ha firmado convenios y tratados, y además en la política pública se ha establecido que hay que darle un trato digno a los migrantes. Entonces, si usted regula esta parte y les facilita, como está ahora en la ley, que les va a dar un carnet para que hagan el trabajo durante los 6 meses, que es el periodo del trabajo temporal que esta gente puede desempeñar sin ningún inconveniente, están de forma regular, y sobre todo un tema que está vinculado a la seguridad. Si usted hace un control migratorio a las personas, sabe a dónde van, puede tener un control sobre la gente que tiene en el país. Pero si la gente ingresa y tiene que decir una mentira o tiene que decir una información falsa para no tener ningún inconveniente, pues vulnera a la persona, vulnera la seguridad, vulnera los derechos, y esto es una cadena de situaciones que ocurren. Esto por un lado. Sí. Por el otro lado también nos vamos al extremo, somos un país de retorno, ¿verdad? La Dirección General de Migración y Extranjería ha desarrollado un trabajo importante de cara al tema de la recepción de las personas retornadas que vienen de los Estados Unidos y de México principalmente, aunque vienen de otros países. Nos hemos articulado más de 11 instituciones para dar una atención integral a la población que viene, desde el tema de salud, la atención psicológica, trabajamos en el tema de abordar de forma especializada a la niñez y a las mujeres, a las personas vulnerables, se les da para el pasaje, se les acompaña a la terminal, se les permiten llamadas telefónicas, hay una serie de prestaciones. Sin embargo, esto no estaba regulado, ¿verdad? Hicimos una normativa para regularlo, teníamos que dejarlo establecido en la ley para que esto se mejore en el tiempo, sea un marco normativo que le dé toda la sostenibilidad al trabajo que ya se ha realizado, porque
el trabajo de la Dirección de Atención al Migrante se ha convertido en un referente en la región por el trabajo de articulación que estamos realizando. En ese espacio están organizaciones de las Naciones Unidas que trabajan el tema de los derechos humanos, nos está apoyando UNICEF, nos está apoyando ACNUR, nos están apoyando la OIM, otras instituciones, y lo que queremos es respaldar y regular que quede en la legislación todo el trabajo que se está haciendo de cara al retorno. Le pongo como estos dos ejemplos, ¿verdad? Pero también en el tema de los extranjeros, la legislación nuestra no tenía las categorías y subcategorías que permitieran, digamos, facilitar el ingreso de personas de negocios, inversionistas, de personas profesionales que vienen a aportar al país, de los artistas, que es un tema que vemos cotidianamente, de los deportistas. Entonces hay toda una regulación en el tema del ingreso que permite a las personas que llegan al país tener varias categorías, por ejemplo, residencias transitorias, residencias temporales y residencias definitivas que no estaban reguladas, sobre todo las transitorias, y también los tipos de visado de la gente que puede venir en ciertos periodos y que puede estar de forma regular sin ningún inconveniente a la salida. Tengo que hacer una pausa, directora, pero al regresar ampliemos un poco más algunas disposiciones que establece este proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa. Usted menciona que falta la sanción del presidente de la República sobre esto. ¿Qué fecha o cuándo se estima que esta sanción sea efectiva? Pero podemos hablar sobre la política integral de migración y extranjería, que es uno de los componentes que están marcados en esta ley y que es una obligatoriedad implementarla por las instituciones correspondientes. Regresamos. Seguimos hablando de la nueva ley de migración y extranjería con la directora de dicha unidad, Evelyn Marroquín. Nos acompaña la directora de migración y extranjería del Gobierno de la República. Ahora, directora, esta nueva ley habla de la creación de una política integral de migración y extranjería como uno de los ejes rectores del trabajo de esta unidad con otras del gobierno. El asunto acá es, muchos marcos legales disponen de políticas, que se creen políticas en distintos campos, salud, niñez, adolescencia, entre otros temas. En el campo migratorio, ¿qué garantiza que esté en una disposición legal que se haga efectiva una serie de acciones, proyectos respecto a la migración en El Salvador, sobre todo de las personas retornadas, en específico, sobre todo el trato con los extranjeros y también las garantías de los servicios que brinda la Dirección de Migración y Extranjería? Bueno, de hecho contamos ahora con una política migratoria de la DGM que hemos trabajado de manera consultada. Ha participado las instituciones con las que tenemos trabajo directamente, y en el Conmigrantes hay una política nacional de la persona migrante y de su familia que también ha sido trabajada, y usted sabe que en el Conmigrantes está participando no solamente las instituciones del gobierno, sino instituciones de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada, también de la diáspora. Entonces, no hay, digamos, mucha variación por las instituciones que hemos participado en la consulta y en la construcción de la política. Sin embargo, en la ley se establece que esto tiene que irse renovando, actualizando y revisando. La ley es importante, en la ley, perdón, es importante destacar que se ha desarrollado un capítulo relacionado al Consejo Consultivo de Migración y Extranjería. En este consejo se establece que será un órgano asesor y consultivo del presidente de la República en materia migratoria y de extranjería, conforme a la ley. ¿Quiénes conformarán este consejo consultivo? Y aquí establece que debe ser una persona con facultades de decisión, designadas por los titulares del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, y la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces, ¿cómo ve? Este consejo tiene que ver todo el tema de asesorar en materia migratoria, no solamente desde la mirada de derechos humanos, que es muy importante, sino desde la mirada de seguridad, también desde la mirada de hacer valer los derechos, sobre todo de las personas más vulnerables, y de este enfoque que no solamente tiene que ver con la migración irregular, sino con la migración también regular,
porque estamos hablando del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda, que estamos hablando no solo de la irregular, porque cuando hablamos con migración, lo primero que se nos ocurre son las caravanas, cuando se nos ocurre la gente que se va a los Estados Unidos, estamos hablando de la migración regular, de la migración irregular, y en el caso de la migración irregular, todo lo que tiene que ver con retornos, pero sobre todo con aquellas políticas que a partir de las evidencias nos permitan establecer decisiones correctas en el abordaje para que la gente no se siga yendo para los Estados Unidos. Es más, entre las atribuciones que aparece de la Dirección General de Migración y Extranjería, le establece no solo compartir estadísticas, también elaborar estudios sobre flujos migratorios. Es decir, la Dirección General de Migración y Extranjería implica en este caso, directora, que va a tener una unidad o ya la dispone para desarrollar estudios sobre los flujos migratorios que permitan a quienes toman decisiones entender un poco mejor qué está ocurriendo sobre este tema. Es correcto, le da toda el asidero legal. Yo le quiero comentar, Carlos, que hay temas que hemos venido trabajando por la necesidad de ofrecer evidencias para la construcción de políticas públicas. En el caso, por ejemplo, del análisis sobre la información con la que ya cuenta Migración, se está trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema que se llama InfoSegura, que analiza todo el trabajo del Plan El Salvador Seguro, de los municipios que se priorizaron, revisando y atendiendo todo el tema de seguridad, los datos sobre seguridad, los datos sobre migración, los datos sobre privados de libertad, para comprender cómo está en materia de seguridad, cómo está favoreciendo o no las políticas que se están implementando. Y en el tema, por ejemplo, migratorio, estamos sacando algunos resultados que nos están evidenciando que el Plan El Salvador Seguro también ha contribuido significativamente a disminuir la migración irregular de los municipios que eran municipios expulsores de migrantes. Todavía no tenemos el estudio, estamos en esa fase, pero la ley nos da toda el ordenamiento para hacerlo, nos da una obligación para continuar, y creo que los países, para hacer una gestión migratoria pertinente, debe trabajar sobre evidencias que le permita construir política pública. Quiero aprovechar para hacer la transición a otro tema vinculado al asunto de seguridad fronteriza, migración y demás, directora, porque se conoció que a finales de marzo en Honduras se firmó el memorándum de cooperación de seguridad fronteriza, en el cual Estados Unidos con Guatemala, Honduras y El Salvador asumen ciertos compromisos respecto a este tema. En concreto, en el caso de El Salvador, ¿cuáles son los compromisos que se asumen respecto a este acuerdo de seguridad fronteriza? Bueno, usted sabe que aquí en este esfuerzo han participado los ministros de Justicia, los directores de la policía, los directores de migración y otras autoridades que están vinculadas con el tema migratorio. Hay temas que asumieron por la especificidad institucional, por ejemplo, en el caso de la policía, se ratificaron los compromisos del combate contra el tráfico ilegal y la trata de personas, ¿verdad? En el tema de la investigación de delitos transnacionales que están vinculados con estos temas, de fortalecer la seguridad en las fronteras, de mejorar la coordinación y los sistemas de compartir información en los países para minimizar el riesgo de la migración de grupos delincuenciales en los puntos de frontera. En el caso de migración, asumimos compromisos sobre todo en trabajar en el tema de mejorar los sistemas de gestión migratoria con los que contamos. Y aquí teníamos varios temas. El primero era establecer un control biométrico en los puntos de frontera. En el caso de El Salvador hemos venido trabajando el año pasado en hacer realidad este compromiso. Ya iniciamos la implementación del control biométrico en la frontera del Poy y del Amatillo, y la siguiente semana, una vez que pasen las vacaciones, implementaremos el sistema biométrico en el aeropuerto, e inmediatamente después de implementado en el aeropuerto vamos a todas las fronteras. ¿En qué consiste el control biométrico? Consiste en que el oficial migratorio, a la hora de hacer el movimiento migratorio, puede con una huella tener los datos de la persona que está al frente. En el caso de los salvadoreños, la información biográfica que tiene el documento de identidad, y además puede usted ver todas las alertas
que tiene nuestro sistema. ¿A qué alertas me refiero? Si usted tiene un problema de seguridad, una orden vigente, una restricción, una orden administrativa, todo esto lo podemos ver en nuestro sistema de gestión migratoria. Y el otro aspecto importante es que nos da la certeza por la huella de que la persona que está haciendo el trámite es quien dice ser. Ya hemos tenido casos en los que la gente pone la huella y le aparecen datos de otra persona. Entonces, esto nos permite hacer una coordinación mucho más eficiente con la policía, en el caso nuestro con la policía local, pero también el tema de compartir información con los otros países, que esto era lo que se estaba proponiendo, compartir la información anticipada con los países vecinos para garantizar mayores niveles de seguridad en nuestros sistemas, con las medidas de seguridad, con sistemas. Todo es un tema informático, pero que se puede trabajar y que podemos compartir información, sobre todo vinculado a alertas. Hay un asunto acá, porque son 4 componentes los que constituyen este acuerdo de cooperación en seguridad fronteriza, pero hay uno que me interesa por el vínculo con migración extranjería, directora, se habla del fortalecimiento de la seguridad fronteriza. ¿Cómo se puede entender eso? Es decir, esto implica un compromiso del gobierno de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de no permitir más salidas de caravanas. ¿A qué se entiende? Bueno, tiene que ver con varias cosas. Uno, lo que le estoy comentando, sí, lo del sistema biométrico. El otro tema es la articulación de las instituciones que estamos en frontera para atender de forma integral el fenómeno migratorio, ¿verdad? La situación migratoria, perdón. Y el otro asunto también tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad física, es decir, los policías, los sistemas tecnológicos y el tema de la investigación de la trata y del tráfico. Sobre todo a esto está vinculado el tema de hacer más inteligencia migratoria. Por supuesto que el tema de minimizar la caravana no solo tiene que ver con lo que hacemos en frontera. Minimizar las caravanas y minimizar la migración irregular pasa por trabajar desde el país en generar condiciones para que la gente no se vaya, y eso lo tenemos claro todos los países. Y eso está vinculado con un tema de las motivaciones. Cuando revisa usted los datos estadísticos, 3 de las motivaciones principales para que la gente emigre son, primero, el sueño americano, razones de carácter económico. Y aquí no solamente estamos hablando de personas que se van porque no tienen trabajo. Hay personas que teniendo un trabajo consideran que no es el más adecuado y quieren buscar otro trabajo e irse a los Estados Unidos. El segundo es el tema de la reunificación familiar y después, muy seguido de la reunificación familiar, el tema de la seguridad. Si usted como país, como Estado, quiere minimizar la migración, no solamente es a través de controles en la frontera, sino de generar condiciones que le posibiliten a la gente tener una opción, ¿verdad? Y aquí hay que trabajar en asocio con los países de origen, y esto es el apoyo de los Estados Unidos en este sentido, a generar programas que garanticen que la gente se quede. Y sobre todo en las edades en las que la gente se está decidiendo migrar, que son edades productivas, ¿verdad? Entonces, todos estos compromisos son los que se adquirieron en estas mesas. En el caso de El Salvador, se ha posicionado el Plan El Salvador Seguro como un plan de nación que está trabajando en este tema, que por supuesto hay que seguir profundizando, ¿verdad? Hay que seguir trabajando en todas las ofertas que se pueden dar en los municipios en asocio con los alcaldes, con los jefes de los municipios. Tengo que hacer una pausa, directora, pero al regresar ampliemos un poco más este tema y hablemos también un poco del trabajo de migración y extranjería en este periodo de vacaciones. Regresamos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos un poco de migración y extranjería con la encargada de dicha unidad en el gobierno, de la Dirección General de Migración y Extranjería, Evelyn Marroquín. Directora, hablábamos en el segmento anterior un poco de este acuerdo de cooperación de seguridad fronteriza y lo que implica para el país en materia de implementación de registros a través de datos biométricos, y ampliar información de inteligencia migratoria, pero también en términos generales que daba la idea, y lo platicábamos con el ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, hace tiempo atrás que él nos acompañó en este set, es la percepción que puede quedar es
un acuerdo de este tipo es el compromiso de estos países de cerrar sus fronteras para que la gente no salga, porque un poco la retórica, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha pasado en México, queda un poco esa impresión que tanto las medidas son para la contención en los países, para que la gente no salga y no se generen estos flujos, porque en Estados Unidos pues la respuesta y la retórica, como sabemos, ha sido de separación de padres e hijos, el tema un poco de señalamientos, agresiones, insultos, es decir, ha pasado muchas cosas sobre los compatriotas que han decidido moverse hacia los Estados Unidos. Bueno, yo le quiero responder con datos. A ver. Usted sabe que la primera caravana que se llevó a cabo en el país fue la del 28 de octubre del 2018. Sí. El año pasado tuvimos 4, 28 de octubre, 31 de octubre, 5 de noviembre y 18 de noviembre. En estas 4 caravanas hubo más de 3.000 personas que salieron, pero retornaron más de la mitad. ¿Desde dónde retornaron? Retornaron desde la frontera con Guatemala y después de México, en algunos retornos voluntarios y otros asistidos, de los que tenemos con el gobierno de México. Este año han habido caravanas el 16 de enero, el 20, el 14, el 16, el 28, el 2, el 16 y el 30. ¿Cuáles son los datos de estas caravanas? La primera fue de 198 personas, la segunda de 19, la tercera de 39, la siguiente de 105, la otra de 7, la de 15, una de 51 y la última de 71. Es decir, que hemos tenido alrededor de casi 500 personas. De esas, 250 y tantas han retornado. ¿A qué obedece este tema? Nosotros como el gobierno, las instituciones del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las agencias que trabajan en el tema de migrantes y retornos, hemos hecho un gran esfuerzo de atender la situación en el momento que se presentó. Desde la segunda caravana nos articulamos, usted lo conoció, desde el punto de convocatoria que era El Salvador del Mundo, sí, en fronteras, la red consular, y voy a explicar cuál era el propósito. Primero, que la gente tuviera información de los riesgos de la migración, recibiera información de fuentes correctas, ¿verdad? Usted puede migrar, tiene un derecho a migrar, pero esto puede encontrar en el camino, y sobre todo si va con niños, niñas y adolescentes, o va con mujeres jóvenes o con mujeres que son las más vulnerables en esta ruta. Porque lo que ellos habían recibido a través de las redes sociales era información de que irse en la caravana era una garantía de llegar a los Estados Unidos sin ningún inconveniente. Se posicionó en las redes que era un tema de espíritu patriótico, los salvadoreños van juntos, se ayudan, es barato, no necesita dinero, no les va a pasar nada. Eso se posicionó en redes. Nuestra obligación era informar a la gente qué es lo que podía ocurrir. En la frontera hicimos, por las condiciones que teníamos, generamos que la gente pasara una segunda entrevista para consultarle, mire, usted tiene algún problema de seguridad, tiene un problema en el que le podamos apoyar, y nuevamente darle la información que en nuestro criterio era importante que la gente tuviera. Cuando la gente decidió irse, le dijimos, bueno, si usted desiste en el camino, está una red consular que le va a apoyar, estos son los números, puede recurrir. Desde la frontera hubo gente que al tener este contacto con las instituciones y las organizaciones desistió de continuar con el viaje. Pero hubo gente que llegando a Guatemala empezó a vivir la realidad de los tratantes y de los traficantes. Cuando llegaron a Guatemala les empezaron a exigir dinero, llamadas hacia la familia, a presionarlos porque no recurrieran a ningún programa que estaban ofreciendo los países en tránsito. Entonces la gente se dio cuenta que no era las cosas como la oferta decía en el WhatsApp, y gente que desde la frontera con Guatemala pidió apoyo de nuestra red consular y fueron retornados voluntariamente para el país y atendidos por nuestros oficiales migratorios en frontera y en la Dirección de Atención al Migrante. Pero también esto ocurrió llegando a México. La diferencia cuando el gobierno del presidente Manuel López Obrador ingresó, tomó posesión, es que dio algunas medidas. Usted conoció que dieron visas humanitarias y fue otra la atención que le dieron a las personas en caravana. Sin embargo, gente que ha retornado nos ha comentado que tenían mucha presión de algunos grupos porque no recurrieran a estas medidas. Todo este trabajo que hemos hecho las instituciones y que ha hecho la sociedad civil ha ayudado a disminuir esta
estas convocatorias. Mencionaba, perdón, directora, que le interrumpo, pero mencionaba grupos que en México no les permitían a estas personas o que les presionaban para no solicitar estos apoyos o estas visas de carácter humanitario. ¿Qué tipo de grupos eran? Es que en estos grupos siempre van, en la caravana como tal, van grupos de traficantes y de tratantes. Sí. El tema es que cuando nosotros consultamos con las personas en fronteras o en el punto de concentración, mire, ¿quién lo lleva? ¿Quién lo ha convocado? ¿Quién es el que está de líder en este grupo? Nadie nos dice nada. Siempre dicen, no, todos vamos voluntariamente, nos hemos dado cuenta, vamos juntos, pero ya pasando la frontera aparecen estas figuras, ¿verdad? Estas personas que ya tienen rostro, mujeres y hombres, que son los que van conduciendo los grupos, que son los que se lucran de esta actividad, comienzan a presionar a las personas para que no recurran a estas ofertas que les han dado los países en tránsito para quedarse ahí, porque esta gente, digo en tránsito porque la aspiración de ellos era llegar a los Estados Unidos. Y también les han manejado información incorrecta. Desde el principio, todas las personas que iban consideraban que llevar niños y niñas, sobre todo en edades muy tempranas, les iba a permitir llegar a los Estados Unidos. Les decían, no, ustedes ponen al niño en la frontera, como se dieron prácticas anteriores, y ya esto les va a facilitar el ingreso. Nosotros nos hemos dado la tarea de informar lo que significa que un niño o una niña que ingresa a los Estados Unidos y es localizado por el gobierno de los Estados Unidos le puede ocurrir, porque las políticas migratorias de los Estados Unidos no son similares a las nuestras. Nosotros conocimos lo que ocurrió con el Plan Tolerancia Cero y después hay niños y niñas que todavía están porque no tienen quien se haga responsable de ellos. O sea, no implica que una vez los localicen a los niños, los lleven a un centro de resguardo, inmediatamente los van a retornar. Eso no ocurre. Pueden pasar mucho tiempo, meses, años, en que esos niños estén todavía en estos centros. Esa información es importante decírsela a nuestros compatriotas y es el trabajo que hemos realizado. Pero también yo no quiero desconocer todo el trabajo de prevención que se ha trabajado desde los municipios. En los municipios hay instituciones como el Ministerio de Educación, otras, nosotros como Migración hemos hecho un esfuerzo de atender comunidades, sobre todo que hemos focalizado como comunidades donde la población está migrando, para dar información. Hemos trabajado en empresas, en comunidades, en centros educativos, para informar a la población de las diferentes edades cuáles son los riesgos de emigrar. Y por otro lado, yo creo que ustedes como medios de comunicación nos han apoyado mucho posicionando el tema, también explicando sobre los riesgos. Cuando nos facilitan estas entrevistas y podemos comunicar a la gente, también estamos haciendo un trabajo de información y esto ha ido desestimulando a la gente para continuar los flujos migratorios en esta modalidad. Recuerdo, directora, que cuando hablábamos ya hace algunos meses atrás, cuando se estaban dando las primeras caravanas, una de las hipótesis que tenía la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Seguridad, el gobierno en términos generales, es que estos habían ciertos niveles de motivaciones, no necesariamente de organización de personas, de ir por algo muy concreto, sino que había motivaciones más de carácter político en algún caso. ¿Esto al final se descartó o la hipótesis se pudo comprobar? Ya me ha mencionado un poco que a través de estas caravanas también se camuflaban, lo voy a poner de esta manera con este término, tratante, es decir, gente con la que se movilizaba y aprovechaba la gran cantidad de personas para brindar los servicios y tratar de moverlos y llegar a Estados Unidos. Entonces, en este caso, sobre la primera hipótesis, al final se pudo comprobar de que había un tipo de movilización o un tipo de movimiento de carácter político para desplazar a estas personas, o se descartó totalmente. Hasta donde conozco, no. Lo que pasa es que esto es un tema que le corresponde a la Policía Nacional Civil investigarlo, pero entiendo que no, porque hemos podido observar cambios en el manejo de las caravanas desde la convocatoria y en el tema de la coordinación en específico. La primera y la segunda caravana sí eran caravanas que tenían aspectos que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, habían niveles de organización muy altos y había gente de la región, o sea, no solamente salvadoreños. En la primera y en la segunda caravana pudimos observar en las movilizaciones gente de otros países. En las siguientes caravanas solo vimos gente del Salvador, los niveles de organización eran más vinculados con los pasos que iban implementando en el trayecto. Por ejemplo, llegaban a la terminal de Occidente y contrataban un bus. En las primeras dos sí ocurrían aspectos que llamaban más particulares que llamaban la atención. Sobre todo lo vimos en la caravana que venía de Honduras
a El Salvador, que fue la única que pasó antes del 28 de octubre, que pasó por el Amatillo, donde vimos, bueno, un nivel de organización bastante grande, ¿verdad? Buses contratados, algunos niños los mandaban a los niños y a las mujeres en pick-up para que fueran más visibles, a los adultos en buses, que a usted le llama la atención. La lógica es que los niños y las mujeres vayan en un transporte más cómodo, ¿verdad? Esas cosas nos llamaron la atención, pero fue la única caravana que pudimos nosotros observar con estas características. En el caso de las caravanas de El Salvador, creo que ha habido un trabajo de parte de la policía de investigar quiénes están motivando este tema y están trabajando. De hecho, hay un trabajo articulado que se está desarrollando con la División de Fronteras y la Dirección General de Migración en los puntos no habilitados, donde apoya también la Fuerza Armada. Se está trabajando permanentemente en esto. Yo le quiero decir que el trabajo de prevención, el trabajo de articulación, la respuesta, lo que se está haciendo en el plan El Salvador Seguro, entendemos nosotros que han sido factores que han desmotivado la migración. No solamente es el discurso de lo que puede ocurrir, y un tema importante es que aquí al país han venido una serie de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos a conocer directamente el trabajo que estamos haciendo en el país. Y yo creo que una vez que lo conocen se sorprenden del trabajo que estamos haciendo, porque desafortunadamente es lo que menos se conoce. Se conoce el resultado, que es la gente que va migrando, la gente que todavía está en Tijuana. Usted sabe que hay mucha gente que todavía está en Tijuana. Bueno, ayer estaba viendo que hay una movilización, hay gente que se empezó a mover de Ciudad Hidalgo y que va también en la ruta. Seguramente allí habrán salvadoreños. El tema del flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos es un tema histórico. Hoy lo hemos visto con mayor detenimiento por la modalidad de las caravanas, porque son grupos visibles que van en esta expresión. Pero el tema de la migración irregular hacia los Estados Unidos es un tema de muchos años, ¿verdad?, que hay que trabajarlo, hay que detenerlo por todos los riesgos que tienen las personas que deciden emprender esta ruta migratoria. Estamos por finalizar la entrevista, directora, y quiero aprovechar estos minutos que nos quedan un poco en términos generales para que nos pueda describir cuál será la tarea de la Dirección General de Migración y Extranjería en este periodo en concreto. Digamos, ¿se refuerzan actividades? ¿Cuáles son algunos de los proyectos en concreto que se implementan por Semana Santa? Porque también hay flujo de personas, de turistas, salvadoreños que deciden tomar sus vacaciones en Centroamérica, otros lugares. ¿Cuáles son las disposiciones que va a implementar la Dirección General de Migración y Extranjería en términos generales para efectos? Y un poco también los datos y que se puede tener en contraste respecto si hay mayores movimientos o lo que se tiene en estos primeros días. Bueno, siempre para este periodo hacemos varias acciones. Una es el tema de la emisión del documento, del pasaporte. Eso lo hicimos el día 13, dimos un servicio extraordinario. Hemos venido trabajando en el servicio extraordinario previo a la vacación para que la gente no tuviera ningún inconveniente de sacar su pasaporte y poder salir, a las personas que decidieran hacer turismo fuera del país o hacer otras actividades. Pero también hemos reforzado el Aeropuerto Internacional San Romero de América, las fronteras terrestres y la frontera que es la que más flujo migratorio de las marítimas tenemos, que es el puerto de Acajutla. Lo que estamos haciendo aquí es reforzando, y hemos posicionado el servicio de prechequeo de transporte terrestre, que es que nuestros oficiales se han acercado a las unidades del transporte para verificar la documentación y minimizar que la gente se baje de los buses y no congestionar la frontera, y que el paso sea ágil y la gente pueda aprovechar de mejor manera su tiempo de descanso. Esto lo iniciamos desde el 13 de abril, que fue el primer flujo fuerte que tuvimos por la mañana. El siguiente día, el domingo, también tuvimos un flujo fuerte que está vinculado más con los empleados públicos. Estamos esperando otro flujo muy fuerte el día jueves y viernes, porque la empresa privada sale de vacaciones ahora, ¿verdad? Sí, martes, miércoles. Miércoles. Sí, mañana salen de vacaciones y el jueves y viernes puede incrementar el flujo. Entonces, esto hemos estado haciendo. Tenemos un número de teléfono donde estamos dando orientaciones a la gente, que es el 2213-7700, para cualquier consulta, y solo, si me permite, decirle a la gente que si va a salir del país, le pedimos que verifique su documento de viaje.
Si tiene su DUI, vea que está vigente, en buen estado. Si va a salir con niños y niñas, es con pasaporte, no es con partida de nacimiento. Y si no va con ambos padres, debe tener la autorización correspondiente. Decimos esto porque todos los días, Carlos, recibo llamadas de la frontera diciendo, mire, solo a Guatemala voy, pero tengo el DUI vencido. Y no se nos permite por la ley permitir la salida ni la entrada de personas que tienen documento que no esté vigente. Perfecto, directora. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha que nos volvamos a ver en los próximos días para seguir discutiendo el tema migratorio. Nos quedó pendiente un poco el tema del flujo interno, la migración, me refiero interna, y las implicaciones que esto tiene en las acciones de la Dirección General de Migración y Extranjería y sus políticas públicas. Gracias por haberme acompañado, directora. No, gracias a usted, Carlos, por el espacio y gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias, muy amable. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.